¿Qué tal, gente? Aquí León y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Monster Hunter Wilds para platicar sobre el nuevo set de armadura del Rey Dao hipercurtido. Si es que cambia un poco el meta, cuáles son las piezas que valen la pena y cómo es que funciona exactamente su nuevo efecto. Así que sin más, vamos a ello. Ahora, como pueden ver, aquí ya tenemos directamente las habilidades que nos permite tener el set completo del Rey Dao. Ahí yo lo tengo con algunas joyas para, pues digamos, aumentar pues todas esas estadísticas en las habilidades, pero pues no es lo que nos interesa. Ahora, en términos generales, puedo adelantarles que el set no viene a cambiar el meta y hasta cierto punto no vale la pena. Algunos podrían contarles que el casco del Rey Dao vale un poquito la pena. Esto es porque trae directamente punto débil, que ya es una habilidad de nivel 3, ya viene con poder máximo. Aumento de resistencia realmente creo que no vale la pena que pues lo tomemos en cuenta porque no es una habilidad que interesa mucho, pero afortunadamente también tiene un espacio de nivel 3. Esto quiere decir que punto débil sí es una habilidad importante, una habilidad de nivel 3, poder máximo es una habilidad de nivel 2 que ya viene puesta, y justamente un espacio de nivel 3. Sin embargo, nosotros ya tenemos una pieza mucho mejor, o más que mucho mejor, que está, podríamos decir, al mismo nivel. Y estoy hablando del casco de Xochitl. Esto es porque también ya nos incluye una habilidad de nivel 3, que en este caso es instigador, no es punto débil, pero es instigador, que de hecho yo diría que es un poco más recurrente llevar instigador que punto débil. Por otra parte, viene con un espacio de 2, que ahí es donde nosotros, por ejemplo, podríamos ponerle poder máximo. Con esto ya empataríamos las habilidades, hablando de suma, con las que cuenta el Rey Dao. Es decir, ya tendríamos una habilidad de nivel 3, que en este caso es instigador, la del Rey Dao es punto débil. También tenemos justamente la joya poderosa para sustituir el tema de poder máximo. Y aún así nos sobra nuestro mismo espacio de nivel 3, que también es en el casco del Rey Dao. Y súmenle que tenemos un puntito extra de una ranura, aunque sea de nivel 1, pero nunca está de más tener un extra. Entonces, no, el casco, aunque pareciera que es bueno, no es mejor que el que ya tenemos de por sí de Xochitl, así que no viene a cambiar para nada. Ahora, podría ser relevante si a lo mejor solo quieren traer el casco por temas de que les cueste trabajo farmear Xochitl. No sé, la verdad es que trataría de darle una justificación a que el casco pueda ser rentable de alguna manera, pero no, en realidad es que no vale la pena, ni siquiera el casco. Y pues bueno, el resto de las habilidades, como pueden ver, el pecho trae poder latente, a nivel 3, un espacio de 1, distancia evasiva 2, con 2 espacios de 3. Los brazos, posiblemente si estamos haciendo un set en el que le saquemos provecho a distancia evasiva, puedan ser interesantes, sobre todo por el tema de que trae 2 espacios de 3, eso no está nada mal. La faja ahí sí terrible, porque no tenemos espacios con que maniobrar, tenemos 2 de latente y 2 de poder máximo. Y finalmente las piernas, a menos que estén haciendo un set build enfocado en el cuidado de la resistencia, también es otra pieza que no vale para nada la pena. Ahora, dicho esto, que no vale la pena, vamos a hablar de otra cosa importante. Recordemos que los sets vienen con pues bueno, un set compuesto, con una habilidad de set compuesto, que en este caso es el llamado rugido atronador. Está en nivel 2. Recuerden que se puede tener a nivel 1 cuando se tienen 2 piezas del Rey Dao, o a nivel 2 cuando se tienen por lo menos 4 piezas del Rey Dao. Dice que nos extiende el tiempo de activación de la habilidad de poder latente. Ahora, ¿qué hace poder latente? Porque quizá también muchos no tienen mucha idea de cómo funciona poder latente. Poder latente dice que mientras está activo nos aumenta la afinidad en un 50%, esto si la tenemos a nivel 5, y que reduce el gasto de resistencia en un 50%. En teoría, esta habilidad pues suena demasiado bien, porque es incluso superior a punto débil. Punto débil solo nos aumenta un 30 y bueno, un 50 si estamos haciendo golpes sobre heridas, aunque las heridas cuando estamos golpeando las se revientan muy rápido. Poder latente nos aumenta la afinidad en un 50%. Sin embargo,
pues sucede bajo ciertas circunstancias. Ahora, las circunstancias normales de poder latente es que se activa de dos maneras. Poder latente se va a activar, uno, cuando hayan recibido alrededor de 130 puntos de daño en su vida. No tiene que ser de un solo golpe, pero es decir, para que se active tenemos que sufrir daño, o en su defecto se va a activar de manera automática después de que hayan pasado 2 minutos en el combate. Cualquiera de estas dos condiciones, lo que suceda primero, se va a activar poder latente. Después de eso, va a durar por 2 minutos. No es como que ya se va a quedar permanentemente, sino que va a durar por 2 minutos. Y de ahí en fuera va a tener un cooldown. Ahora, como pueden ver, pues la circunstancialidad deja de fuera poder latente. Si bien es una habilidad que en teoría se escucha muy bien, pues cuando vas contra ciertos monstruos, para cuando pasaron 2 minutos contra monstruos de un tier bajo o medio, pues ya llevas la mayoría de daño, por lo que poder latente se vuelve inservible. Ojo que también estamos hablando de que poder latente tendría que estar a nivel 5. Y por otra parte, pues bueno, tampoco queremos estar recibiendo daño. Súmenle que solamente dura 2 minutos, e incluso en cacerías que nos puedan tardar más las batallas, pues tampoco es tan rentable porque tiene intervalos. ¿Qué hace entonces la habilidad de Rey Dao? ¿Cómo no lo aumenta? Pues bien, si ustedes tienen 2 piezas del Rey Dao, va a aumentar 30 segundos más. Y si ustedes tienen las 4 piezas, va a aumentar en 90 segundos más. Eso quiere decir que poder latente con 2 piezas al menos del Rey Dao nos va a durar 2 minutos y medio. Y con 4 piezas del Rey Dao nos va a durar 3 minutos y medio. Después de eso, pues va a tener una desactivación y vamos a tener que volver a comenzar ese ciclo de reactivación de poder latente. Entonces, como pueden ver, lamentablemente el Rey Dao, hablando de su set, no viene a hacer literalmente ningún cambio sustancial. Incluso, aunque algunos creíamos que la cabeza podría tener ciertos reajustes o acomodarse con ciertas builds, la verdad es que no, es que quedamos pues tablas en todo caso, porque queda similar al tema que ya teníamos con Xochitl. Si acaso se puede hacer el intercambio, entonces no viene a cambiar absolutamente nada, por si es que tenían la duda, y sobre todo por si también querían resolver ese aspecto de cómo es que funciona poder latente. Creo que este video les puede resolver esas dudas. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la batalla contra el Rey Dao hipercurtido. ¿Se les hizo difícil? ¿Se les hizo fácil? Si lo hicieron en solo, si lo hicieron acompañados, los estaré leyendo. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.